Buenas tardes. Vamos a tener una pequeña palabra de oración para iniciar este corto tema del cual voy a hablarles en esta tarde. Oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque nos das la oportunidad de leerla en esta tarde. Acompáñanos y danos tu Espíritu Santo en Jesús. Amén. ¿Ustedes creen en este libro que tengo aquí en mi mano? ¿Saben qué es? ¿La leemos? ¿Creemos en lo que dice en ella? ¿Sí? Amén. La Biblia es un libro histórico. Muchos piensan que lo que hay en ella escrito son fábulas o historias que nunca existieron. Pero si nos vamos a la Biblia, en sus páginas está la historia del mundo, está la historia de este mundo de Edén a Edén, desde el principio hasta el fin de lo que va a suceder en esta tierra. Lo que hay aquí es un tesoro que pocas personas tienen la oportunidad de tener como lo tenemos nosotros los adventistas del séptimo día. Sabemos que desde el principio, cuando vamos a Génesis, Dios tiene un pueblo escogido. Dios ha tenido un remanente a través de las edades y de los tiempos. Desde Adán, pasando por Noé, por Abraham, Jacob, Judá, David, Dios ha tenido un pueblo especial, un remanente. Y va a ser así desde Edén hasta que lleguemos otra vez a estar con Él, a morar por la eternidad. Y en su palabra dice que Él nunca dejará a su pueblo solo, sino que siempre estará con Él. Hace mucho tiempo vivió un niño que asistía a la iglesia bautista. Él asistía allí con su familia, pero cuando creció comenzó como a parecerle que lo que decía allí en la palabra de Dios no llenaba sus expectativas. Fue así que al crecer se alejó un poco, se volvió escéptico, incluso tuvo ideas diferentes a las que le habían enseñado cuando estaba pequeño. Pero un día, él estando en su iglesia bautista, sintió el Espíritu de Dios que le hablaba y lo invitaba a que leyera más a fondo lo que Dios tenía para él allí. Fue así que él hizo el propósito en su corazón de que iba a leer toda la Biblia y que no iba a pasar de un versículo a otro sin tener perfectamente claro qué era lo que significaba ese versículo. El nombre de esta persona, ¿cuál será? No sabemos quién es. Lo estudió palabra por palabra, versículo a versículo. Su nombre es Guillermo Miller. Gracias al estudio que duró más de 2 años, él entendió las profecías y pudo entender que en Daniel 8 y en Daniel 9 nos estaban hablando acerca de un tema muy especial que hablaba acerca de una purificación de un santuario. Él estudió y estudió y estudió y se dio cuenta de que con otros versículos de la Biblia, ya que la Biblia se explica a sí misma, que un día significaba un año y que iba a suceder algo especial al finalizar esos 2300 días. Y lo vinculó con Apocalipsis 14 también, que hablaba acerca de un juicio. Aquí podemos ver cómo el estudio de la palabra de Dios es muy importante para que Dios nos revele sus mensajes. Si esta persona no hubiera tenido esa sed por la palabra de Dios y hubiera querido ahondar más en este mensaje, no tendríamos nosotros ahora el mensaje que tenemos. Una de las personas que escuchó el mensaje de él se llama Elena de White. ¿La conocemos? Sí, bastante, ¿no? Según el estudio de Miller, el santuario del que se hablaba en Daniel 8 y Daniel 9, hablaba acerca de que un santuario sería purificado, y entonces él dedujo que el santuario iba a ser la tierra y que Jesús mismo iba a venir a purificar el santuario y que Jesús iba a venir. Cuando estaban en ese año que fue 1818, él dijo, no, pues más 25, hizo todos sus cálculos y dijo, Jesús va a venir en 1844, posiblemente venga a finales de 1844. Toda esta información que él recibió, ¿él se quedó callado con esta información? No.
¿Él qué hizo con esta información? La comenzó a publicar muchas personas. Y fue así que muchas personas estaban esperando el regreso de Jesús en 1844. Pero ¿qué pasó cuando llegó ese día y Jesús no vino? ¿Cómo lo llamamos nosotros? El gran chasco, ¿verdad? Habían muchísimas personas alrededor del mundo que estaban esperando ese día, pero nunca llegó. El que, así como ellos lo habían planificado o tenían en su mente que iba a llegar. Muchos creyentes y pastores se alejaron, dijeron, no, hemos estado engañados, pero hubo un pequeño remanente. Por eso les hablaba al principio de un remanente. Ese pequeño remanente comenzó a estudiar y aunque sintió tristeza porque Jesús no había venido en esa fecha, no se quedaron allí, sino que siguieron estudiando y ahondando cada vez más en el estudio de la palabra de Dios y se dieron cuenta de que realmente sí había ocurrido algo especial en ese día, pero no era lo que ellos creían que iba a suceder. Y que el santuario que iba a ser purificado en ese entonces no era el santuario terrenal que era lo que él consideraba que era la tierra que Jesús iba a venir, sino que iba a ser, que era cuando Jesús iba a pasar del lugar santo en el santuario celestial al lugar santísimo. Dios le mostró a Elena en diciembre de 1844 esta revelación, que realmente eso era lo que había sucedido en esa fecha. En esta visión, Dios le mostró a Elena que aunque pareciera que ellos iban caminando, el pueblo de Dios iba caminando solo hacia la Canaán o hacia donde Dios los tenía, Dios les iba a acompañar y que Él iba a estar guiándolos mientras iban en camino a la ciudad que ellos iban a ir. Solo quedaba un pequeño grupo alrededor de 50 personas que no se cerraron a esta verdad y siguieron estudiando. Estudiaron el tema del santuario, que es un tema muy importante para nosotros como adventistas, y también comenzaron a estudiar sobre un tema muy importante que es el sábado. Antes de eso, Iriam Edson también se le reveló cuando iba caminando alrededor del campo de maíz. Dios le reveló esa escena de que realmente era que el santuario que se iba a purificar no era el santuario terrestre, sino el santuario celestial. Ellos publicaron, junto con el señor Crosser, escribió y publicó en el Day Star, el 7 de febrero de 1846, ese estudio al santuario y le dijeron a las demás personas qué era lo que pasaba. Aquí es cuando yo veo que el ministerio de la Iglesia Adventista y sus publicaciones tienen repercusión hacia el futuro. Dios le mostró a la hermana Elena que tenían que escribir muchas cosas. En nuestras casas, por lo menos un libro de los que ella ha escrito, hay en nuestra casa y muchos de nosotros hemos leído estos libros. Cuando la hermana Elena recibe el mensaje de que tienen que escribir, ellos no tenían los recursos para hacerlo, pero Dios siempre, a pesar de que uno piensa que no tiene los medios para hacerlo, Dios siempre da la oportunidad para que se puedan publicar las obras que Él tiene para nosotros. Así que fue que una persona escribía, el otro lo leía, ese le transmitía a otro. Es el caso, digamos, de que Crosser escribió acerca del santuario, ese registro lo leyó otro pastor y así llegó hasta oídos de la hermana Elena. También acerca de la observancia del sábado, la hermana Raquel Ox, que era bautista en ese entonces, ella encontró acerca del sábado y ella le dijo esa información a sus hermanos bautistas y allí estaba Guillermo Farnsworth. Luego le escribió a Federico Wheeler, el pastor, y le escribió también a otro pastor que fue T.M. Preble en 1845 y publicaron acerca del sábado. Todas estas informaciones se fueron escritas y cada persona la leía hasta que llegó al pastor José Bates. Y él también aceptó el mensaje del sábado y también aceptó el mensaje del santuario. Dios le envió una visión a Elena acerca de que debía escribir. En ese entonces el pueblo de Dios tenía una sed por saber acerca de la palabra de Dios.
Sabemos que en ese entonces ellos estaban esperando la venida de Jesús. ¿Nosotros estamos esperando la venida de Jesús? ¿Por qué será que de pronto no leemos con el mismo sentido? Ahora nos dicen, leamos un libro acerca del don profético y nos da pereza de pronto leerlo, sabiendo que nuestra iglesia tiene uno de los mayores tesoros a nivel de profecía de las otras iglesias. Tenemos que tener en cuenta que Dios y el Espíritu Santo es el que ha iluminado, el que iluminó para que se escribieran estos libros. Tenemos que volver a la palabra de Dios y tenemos que volver a la lectura de estos mensajes. Es mi invitación en esta tarde que así como estas personas que hablaban en este libro, pues estoy tomando la información de un libro que es muy importante para nosotros como adventistas. Posiblemente muchos de nosotros no lo hayamos leído, que es Primeros Escritos. Este libro trae toda la historia acerca de la iglesia adventista. Muchos de nosotros somos adventistas y ni siquiera sabemos de dónde es el nombre adventista o cuántas cosas tuvieron que pasar los pioneros para que llegaran toda esa información hasta nuestras manos. Entonces mi invitación en esta tarde es que podamos orar. Ellos oraban todo el tiempo, leían todo el tiempo y cada vez que recibieran una luz nueva o que recibían la palabra de Dios, ellos la expresaban y la compartían con mucho fervor. Entonces, espero que podamos nosotros también hacer lo mismo y que podamos no solo leerlas nosotros, sino también compartirlas con otras personas que realmente lo necesitan, porque ahora estamos más cerca de cuando, ¿qué? La redención está más cerca de que cuando creímos, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, espero que podamos leer más y decirle al mundo que Jesús viene pronto y que pronto iremos a morar al santuario realmente que está allá en el cielo con Jesús por la eternidad. Gracias.